Muy bien, como dije, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, por favor. Juan, capítulo 6. Y vamos a considerar en esta mañana uno de los pasajes que en lo personal considero uno de los pasajes más penosos y más tristes de los 4 evangelios. Juan, capítulo 6, versículo 66. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad, por el privilegio que nos das de estar acá congregados, reunidos en tu nombre, libremente para escudriñar tu palabra y ser expuestos a ella. Por medio de la obra de tu Espíritu Santo, te ruego que obres en nosotros, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en justicia. Y así ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, a través de tu gloriosa palabra. Te ruego, mi Dios, que podamos comprender un poquito mejor lo que es el desafío y la actitud que se necesita para ser un verdadero discípulo de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a entender de tal forma que podamos, al ver el mal ejemplo de lo que vamos a considerar el día de hoy, podamos, Padre Celestial, ser advertidos y podamos también apercibirnos de lo que tú esperas de cada uno de nosotros como tus hijos. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, aprovechando también la oportunidad de orar por el proceso en el que estamos, aprovechando de orar también por nuestros gobernantes, como enseña la Escritura, para que podamos vivir en piedad y honestidad y para que tus valores y tus principios sean exaltados. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué algunos creyentes, cristianos, no pueden ser discípulos de Jesucristo? Hace algunos domingos atrás consideramos un pasaje que nos exponía que algunos no van a poder ser discípulos de Jesucristo. Jesús, viendo las multitudes que le seguían, mucha gente que iba en pos de Él, les dijo: si alguno no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dando a entender que aquellos que ponen como más importante su propia vida, sus anhelos, sus personas, el ego, ¿verdad?, antes que Dios, no va a poder ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Después el Señor, increpando también a la gente, le dijo: si alguno ama a padre o a madre o hermano o hermana o a hijo, a familiar, ¿verdad?, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Estableciendo claramente que la prioridad debe ser Dios. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, el Señor declaró: no, si tú amas más a tu familia, más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Dando a entender, ¿verdad?, el amor único, prioritario que debe tener Dios en nuestra vida. Pero también el Señor añadió, ¿verdad?, algo que quizás, tal vez, puede ser a algunos les duele mucho más. Si alguno no deja todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Algunos quizás, más que el afecto fraternal, les duele más el bolsillo, ¿verdad? Y el Señor dejó muy claro que la prioridad debe tenerla el Señor. Es más, en otra oportunidad Él también declaró: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que Él declaró claramente que si nuestro enfoque es el dinero, nuestro enfoque en lo material, no vamos a poder ser discípulos de Jesucristo. ¿Esto te parece tajante? ¿Te parece duro? Bueno, en realidad el Señor muchas veces confrontó a sus seguidores de esta forma. Y en esta ocasión vemos lo mismo. Allá en Juan, capítulo 6, ¿verdad?, vemos que cuando Jesús se traslada al otro lado del mar de Galilea, que también era conocido como Tiberias, y siguiéndole, dice ahí en el versículo 2 de Juan capítulo 6, una gran multitud, porque veían las señales que Él hacía, así que mucha gente seguía a Cristo.
Seguía al Señor por sus milagros, por sus beneficios, como vemos en otra parte de la Escritura, o podemos sacar la conclusión por los panes y por los peces. Así que el Señor, viendo esta multitud, nuevamente sube a un monte para dar una enseñanza importante. Y allí se sienta con sus discípulos. Luego, ¿verdad? Hay un hermoso milagro que hace el Señor, ya, donde muchas personas fueron alimentadas e incluso hubo sobras para sus discípulos. Después de esto, el Señor Jesucristo, aún estableciendo su gran poder y señorío, luego a Pedro le da una tremenda lección cuando le desafía a caminar sobre las aguas. Un milagro, ¿verdad?, muy relevante, muy conocido. Y sus discípulos, ¿verdad?, asombrados. Y ahí Pedro, ¿verdad?, le dijo al Señor: déjame que yo también camine sobre las aguas, y prueba la fe de este apóstol. Pero Pedro, mirando a su alrededor, decae, se hunde, y el Señor le tiene que salvar. Poco a poco el Señor está estableciendo algo importante aquí. Él es el Señor. Él es el Señor. Lo que Él dice, lo que Él hace, es soberanamente autoridad. Tiene autoridad sobre los panes, sobre los peces, sobre el alimento. Tiene autoridad sobre los elementos, sobre la naturaleza. Y eso genera que mucha gente vea en Él o un Mesías, el Mesías prometido, que era lo que Él dijo ser, o alguien que puede ser beneficioso para sus vidas. Y como muchas veces, y aún estando en el corazón humano, siempre buscamos lo mejor para nosotros, entonces mucha gente le seguía. Dice allá en Juan capítulo 6, versículo 22, que al siguiente día mucha gente estaba en pos del Señor, buscándole, tratando de verle y de escuchar sus enseñanzas, pero probablemente más aún de experimentar sus beneficios. El versículo 24 declara: cuando le vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando al Señor. La gente le buscaba. Qué bueno buscar al Señor, pero ojo con las motivaciones y las intenciones correctas. Y allá en el versículo 25 le hallaron al otro lado del mar, sorprendido: Señor, ¿cuándo llegaste acá? Pero contento seguramente de verle. Y ahí el Señor comienza a dar una enseñanza muy honesta, muy clara, enfocada en sí mismo, estableciendo que Él era el pan de vida, que Él era el alimento espiritual, que Él era el importante, no el alimento que Él había multiplicado hace unos días atrás, no los milagros espectaculares que ellos estaban siguiendo, sino Él como persona, la persona de Jesucristo. Él es el pan de vida y es Él el que da la vida eterna. Por eso dice en el verso 58: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, refiriéndose a Él mismo, ¿qué dice? Vivirá eternamente. El Señor no solo quería mejorar nuestra calidad de vida, algo que para muchos es casi una idolatría. El Señor quería darnos vida eterna. Por eso es que los fariseos murmuraban, ahí en el versículo 41, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y la gente no entendía. Muchos contendían entre sí, dice el versículo 52, pues en el verso 51 dijo el Señor claramente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo, dando a entender su sacrificio expiatorio por el pecado, para solucionar el verdadero problema del hombre, que no es la comodidad, no es la satisfacción, ni siquiera la supervivencia en este mundo terrenal y pasajero, sino el problema del pecado, la vida eterna. Entonces los judíos, dice el verso 52, contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La gente entre que entendía y no entendía y luchaba por tratar de comprender lo que el Señor estaba tratando de expresar, y que sus discípulos ya lo tenían claro, que Él venía a dar una nueva vida, una vida eterna, más allá de las comodidades
o de las cosas de este mundo. Él venía a dar vida y vida eterna. Y todo esto lo dijo el Señor enseñando. ¿Sabes dónde? En una sinagoga, donde los líderes religiosos judíos, de alguna manera a ciegas y a tientas, buscaban al Señor. Y donde mucha gente se agolpó para tratar de encontrar, quizás en la religión, la respuesta a sus preguntas. Pero Jesús no era una religión. Él vino a establecer una relación. No es tan importante lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Él hizo por nosotros. Dice el verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? ¿Cuál fue la reacción de las personas cuando el Señor comenzó a decir estas palabras? Miren lo que dice el versículo 60. Al oírlas, ¿qué? Estas palabras que les acabo de explicar, términos muy generales. Al oírlas, hubo una cantidad de personas, que no fue poca, pues el texto, ¿qué es lo que dice? En el verso 60 del capítulo 6 de Juan. Muchos. Pero nota por favor, ¿qué es lo que dice? Muchos de sus discípulos. Aquí no estamos hablando simplemente de gente oyentes. Estamos hablando de aquellos que ya habían comenzado a seguir al Señor. Aquellos que ya estaban calculando los gastos. Aquellos que ya estaban de alguna manera involucrados en la enseñanza que el Señor estaba impartiendo y les llamaba la atención. Quizás por motivos equivocados, quizás con intenciones equivocadas, quizás con expectativas equivocadas. Pero había personas que ya estaban siguiendo al Señor. Y ellos, al escuchar estas palabras, no solo al ver lo que el Señor hacía, sino que al oír la doctrina que el Señor estaba diciendo, dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Te parecen duras a veces las palabras del Señor? ¿Te parecen muy radicales a veces las enseñanzas del Señor en su palabra? Jesús conocía el corazón de la gente, por eso el verso siguiente dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, esto les dijo como para meter el dedo en la herida, ¿verdad? En la llaga, como para añadir sal en la herida, como para generar todavía aún más, ¿verdad?, efervescencia en el corazón. ¿Esto os ofende? Y aunque aquí en el texto escrito nosotros no lo podemos evaluar, pero sin duda esa fue una pregunta sarcástica del Señor. Sí, aquí el Señor usó el sarcasmo para de alguna manera establecer un punto fundamental, porque luego en el versículo siguiente, ¿qué pues? O sea, si esto les complica, si esto les ofende, si esto para ustedes es muy duro de comprender, de entender o asimilar, ¿qué pues? Cuando venga el Señor, dice, si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, ascender a la presencia del Señor, cumplir su objetivo y sus propósitos. Por eso luego concluye el Señor en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Claramente el Señor lo está diciendo aquí. Fíjate que no es solamente creer en Dios. ¿Crees en Dios? Bien haces. Pero ¿le crees a Dios? Al punto de poner en práctica sus enseñanzas, sus doctrinas, vivirlas y asimilarlas en tu día a día. Una cosa es creer en Dios, ¿no? Si cuando hay un temblor, un terremoto, cuando hay un desastre natural, cuando estamos previo a un accidente, ¿verdad?, de tránsito, o volando en un avión a 10.000 metros y ahí hay un problema, ¿verdad? Todos creen en Dios. Todos creen en Dios. Pero ¿le crees a Dios? Sus palabras, sus enseñanzas, aquellas cosas que debes poner en práctica. Porque Jesús, dice el verso 64, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y los que incluso la habían de entregar. Interesante, ¿verdad? Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Aquí hay una respuesta, una reacción espiritual a la palabra, a la enseñanza del Señor. Dios conoce el corazón cuando el corazón es dócil. Y Dios sabe hasta dónde y hasta cuándo vamos a avanzar en nuestra vida espiritual. Desde entonces llegamos ahí a nuestro texto, para entender un poquito mejor en qué contexto el Señor dijo estas palabras, ocurrieron estos hechos.
Desde entonces, desde ese momento, todo lo que pasó anteriormente llegó a este clímax. Desde ese punto, algunos simplemente decidieron ya no más. Hasta aquí no más. Hasta aquí no más. Suficiente. Suficiente para mí. Ya sigo mi vida como la he llevado hasta este momento. Ya lo que me está pidiendo el Señor es mucho. Lo que me está diciendo el Señor en realidad va más allá de lo que yo quiero dar, de lo que yo quiero entregar, de lo que yo quiero rendir. Así es que déjenme aquí tranquilo. Déjenme aquí nomás. Yo estoy bien. Sigan ustedes. Pero yo, suficiente. Dice el verso 66, desde entonces, muchos de sus discípulos, de aquellos que ya habían empezado el proceso, volvieron atrás. Volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Entonces, ya hemos respondido a la pregunta, ¿todos pueden ser discípulos? No, no todos. Eso lo vimos hace algunos domingos atrás. Si quiere repasarlo, está grabado en la página de YouTube de la iglesia. Pero ahora vamos a ver por qué. El por qué algunos no pueden ser discípulos de Cristo. ¿Qué pasa cuando se llega ahí, ¿verdad?, a un tope y se calculan los gastos y se toma la decisión pasiva o activamente de no continuar un discipulado, no continuar un proceso, no continuar sirviendo al Señor y siguiendo al Señor y aprendiendo de Él. Puedes aprender de Él, pero otra cosa es seguirle y obedecerle, crecer y avanzar en el propósito que Dios tiene para tu vida, ser conformado a su imagen. En tiempos de guerra, cuando una persona deserta, ¿cómo se le llama? Un traidor. ¿Y qué pasa normalmente en un estado de guerra con un traidor? Habitualmente se le fusila. Porque eso no solo merma, ¿verdad?, la fuerza de un ejército, sino que también merma principalmente la moral. Y en una batalla la moral es lo más importante. Más allá de las armas que se tengan, es el valor, el arrojo que cada uno de los soldados, ¿verdad?, muestra en combate. Pero en la vida espiritual, simplemente el desertar, el dejar hasta ahí o el alejarse del Señor, hacen que también se muera el propósito, el plan que Dios tiene para nosotros. Veamos por qué. ¿Qué pasa en el corazón de estos discípulos que ya no andaban con Él, que ya no le seguían, incluso que volvieron atrás? En primer lugar, número uno, si estás tomando apuntes, ellos fueron débiles en el momento de la crisis. Anota ahí en tus apuntes. Ellos fueron débiles en el momento de la crisis. En el versículo 60 ya lo leímos, decía, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Aquí hay una falta de entendimiento espiritual, de comprender lo que Dios quería expresar. Si nosotros lo podemos buscar, si alcanzan a llegar en Hebreos 5:11, en Hebreos capítulo 5, si no llegas, puedes poner atención o anotarlo, o después repasarlo en la grabación de este video, pero en Hebreos 5:11 en adelante dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El autor de Hebreos le está diciendo a sus oyentes que hay cosas complejas de entender. Dice y explica la razón. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? ¿Por qué se habían hecho tardos por oír? Miren lo que dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No puede llevar 30, 40 años en el Evangelio y aún así haber repetido 40 veces el curso y mantenerte todavía en primero básico, en la vida espiritual. Tus años, tu tiempo en el Evangelio no significa nada si no hay crecimiento y madurez espiritual. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué significa inexperto? Inexperto, cuando contratan a alguien en un aviso publicitario se dice con experiencia. ¿Qué significa inexperto? Aparte de lo básico, ¿verdad?, que no tiene experiencia. ¿Qué significa inexperto? Inepto ya es un sinónimo
Pero es inepto porque es inexperto. Inexperto básicamente se refiere a que no tiene la experiencia, es decir, no tiene la habilidad adquirida con el tiempo, con el fracaso, la victoria, el error, pero también con el acierto, de haber aprendido algo. Es inexperto. Neófito también usa este término en otro contexto de la Escritura. Es inexperto. No tiene el conocimiento porque no ha vivido la experiencia o la habituidad de haber hecho algo. Y lo explica en contraste en el versículo siguiente, el autor de Hebreos, el verso 14, cuando dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, miren lo que dice, y aquí está clara la idea, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso, ¿te das cuenta? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un ejemplo, busca en tu Biblia, por favor, Ezequías. Ezequías. Pasaron 3 segundos y recién alguien se dio cuenta que el libro de Ezequías no está en la Biblia. Qué raro, no aparece aquí en mi celular. ¿Ya? Si te sacaran el celular y tuvieras que buscar en la Biblia, todavía estarías buscando y llegarías a Ezequías. Y te darías cuenta que no existe. O sea, a veces nosotros estamos inexpertos, inhábiles. ¿Sabes? Cuando un atleta ya usa alguno de sus órganos, ¿verdad? No sé, sus piernas para correr, pero deja de entrenar, ¿qué pasa con sus músculos? Se atrofian. Se atrofian porque ya no están siendo usados. Hoy en día mucha gente, ¿verdad?, ya no está haciendo esto. Está buscando así. ¿Y para qué? Para ser más rápido, para ser más simple. En el caso de algunos podría ser justificado, porque aquellos que somos más cortos de vista tal vez necesitamos una Biblia más grande y ya no me cabería en el púlpito. Pero en general muchas veces somos cómodos, buscamos lo más fácil y nos volvemos inexpertos, inhábiles. Y ese es solo un ejemplo, porque en realidad, lamentablemente, esta inhabilidad, esta inexpertise muchas veces se aplica a temas fundamentales dentro de la voluntad de Dios, aplicar la voluntad de Dios. Sabemos qué es lo que Dios quiere, pero lo postergamos, la procrastinación, ¿verdad? Sabemos qué es lo que Dios quiere, qué es la actitud que Dios quiere que tenga, pero nos aferramos. Sabemos los cambios que tenemos que hacer, pero no, todavía no. Es que, y es la palabra más recurrente que viene a nuestra mente, es que, y la justificación se multiplica. Seguramente muchos de estos discípulos llegaron a decir: no, esto ya es mucho, esto es suficiente. Hoy en día hay mucha falsa doctrina. Hoy en día, a través de los medios y las redes, tú puedes encontrar rápidamente muchas predicaciones a nuestro propio gusto, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. No, es que yo quiero saber acerca de la tribulación, no, es que yo quiero saber acerca de la segunda venida de Cristo, o acerca de la santidad, o acerca del señorío, o acerca del ayuno, y podemos tener acceso a grandes, ¿verdad?, a mucha cantidad de enseñanza. Pero ojo, cuidado, no todo lo que brilla es oro. Y muchas veces la falsa doctrina puede entrar fácil en nuestro corazón y en nuestra mente. Y hay mucha falsa doctrina hoy en día. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Busquémoslo, por favor. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 en adelante dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tremenda introducción para dar una gran exhortación a Timoteo. Pablo aquí escribiendo: que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, dice, comezón de oír, ganas de escuchar cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy en día YouTube está amontonado de maestros, conforme a lo que muchos quieren oír, conforme a lo que muchos desean oír.
un menú variado, ¿verdad? Un buen menú para alimentar su mente. Y no la minuta que en tu propia iglesia local se enseña. Equilibrada, contundente y a la vez desafiante. Y lo que más me llama la atención de este texto es cuando, exhortando, Pablo a Timoteo le dice, porque no solo se va a amontonar mucha gente a decir o a enseñar lo que cada uno va a querer oír y vivir, porque es más cómodo, porque es más fácil, porque me gusta más, porque me siento más identificado, sino también dice que no sufrirán la sana doctrina. Porque la sana doctrina, si tiene algo que es característica, es que nos hace sufrir. Y algunos no van a querer sufrir. No, es que es demasiado. Es que es mucho. No, yo no estoy dispuesto a esto. Si hay algo, una característica que tiene la sana doctrina es que te va a doler. Porque te va a enseñar, te va a decir lo que tú no quieres oír. Lo que tú no quieres entender. Te va a exponer, te va a confrontar a los cambios en tu vida cotidiana, práctica, que tú por mucho tiempo has tratado de evadir y con mucha astucia has justificado o en los cuales te has acomodado, buscando una justificación claramente carnal y a veces mundana. La sana doctrina es algo que vamos a sufrir. Es algo que quizás vamos a tener que sufrir con mucha complicación en nuestra vida. No va a ser fácil. Dios nunca dijo que la cosa iba a ser fácil, todo lo contrario. Él claramente prometió que la cosa iba a ser difícil. ¿Alguna vez te has tomado un medicamento, un jarabe rico, agradable? Quizás existen hoy en día. Yo me acuerdo de niño, cuando a veces me daban aceite de bacalao. No sé por qué mi mamá me daba eso, pero no era muy... Hasta el día de hoy no me da muy buenos recuerdos. ¿Ya? ¿Sabes, hermano? Lo que a veces nos ayuda, lo que a veces nos sirve realmente, no siempre es lo más grato al paladar. Y paladar aquí me refiero de una manera, ¿verdad?, claramente no literal. Este tiempo en el que estamos, muchos adoran el hedonismo, la felicidad, la complacencia, la comodidad. Y es por eso seguramente que no todos van a querer confrontarse a la necesidad de un cambio en sus vidas, un ajuste importante, decisiones, cosas que dejar, cosas que abandonar, cosas que asumir. Muchas veces la palabra de Dios ofende. Si volvemos a nuestro texto allá en Juan capítulo 6, en Juan capítulo 6, mire lo que dice el versículo 61 de Juan capítulo 6. Dice el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Claramente era una pregunta capciosa, era una pregunta, ¿verdad?, para realmente confrontarles, sarcástica. ¿Esto les complica? ¿Esto les ofende? Como a veces hemos dicho, ¿verdad? Cualquier semejanza con la realidad, ¿ya?, es absolutamente premeditado. Fue pensado así, para que no duela. Hermanos, la palabra del Señor está allí para transformar nuestras vidas, transformarnos de gloria en gloria. ¿A qué? ¿A nuestra mejor versión de nosotros? Eso es del mundo, eso es psicología humana, humanista. Somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. A la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos transforma a través de su palabra, confrontándonos en ella, a parecernos a Cristo. Y hay muchas cosas, hermanos, muchas cosas en nuestras vidas que no se parecen a Cristo. Actitudes, pensamientos, conductas que no se parecen a los de Cristo. Y que la palabra del Señor, cual bisturí de un médico experto, un cirujano experto, tiene que ir sacando y cortando de nuestras vidas. La palabra es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. En momentos de crisis en la vida, también muchas veces algunos discípulos caen. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? Lo vimos el jueves pasado, en la reunión del día jueves. En la parábola del sembrador, algo de la semilla cayó en el camino, un terreno árido, otra parte cayó
entre piedras, brotó rápido pero se secó, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos ahogaron la palabra, la sequedad, las piedras, los espinos. Estar bien y sanamente alimentado con la palabra de Dios es clave. El equilibrio en la vida espiritual. Voy a buscar un pasaje allá, si alcanzas, lo puedes ver en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16, un pasaje bien conocido por muchos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto no es una perfección moral. Este es ser semejante a Cristo, ser parecido a Cristo, lo más completo posible en Él. Completos en Cristo. Que no falten cosas. Si hay cosas que faltan en tu vida para que sean parecidas a Cristo, la palabra te va a confrontar, te va a enseñar, te va a redarguir, te va a corregir y te va a instruir en justicia. Para que te parezcan más a Cristo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice. Y luego dice, preparado para toda buena obra. Primero eres maduro y después estás preparado para servir al Señor. No es al revés. Así que si llevas mucho tiempo sirviendo al Señor, pero tu vida no es parecida a Cristo, entonces no puedes ser un discípulo del Señor. Así funciona. Así funciona. En segundo lugar, estos discípulos que dejaron atrás a Cristo no solo fueron débiles en momentos de crisis. En segundo lugar, pueden notarlo ahí, fueron influenciables por la mayoría de la gente. La mayoría. El grupo, el movimiento, la corriente de este mundo, que está guiada conforme al príncipe de la potestad del aire, dice Efesios capítulo 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los hijos de perdición. Como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier énfasis. Un énfasis mayor en esto, un énfasis mayor en esto otro. No, es que lo más importante es el amor. No, es que lo más importante es la justicia. No, es que la soberanía de Dios. No, es que la libertad del hombre. ¿Cómo hoy en día la gente se desequilibra en cosas tan banales? Dios es un todo. Y todo lo que vemos en la Escritura debe confrontarnos. No como niños fluctuantes. No como llevándonos por la masa. Dejándonos llevar por la mayoría. Como dice en Mateo 7. La mayoría que muchas veces nos lleva a cometer errores, a tomar malas decisiones, porque está basada en el entendimiento egoísta humano. Mateo 7, capítulo 7, versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino. Dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice luego? Y muchos, dice, son los que entran por ella. La masa normalmente se equivoca. La masa normalmente te lleva. La solución es una vida de convicciones. A pesar de que seas el único contra la corriente, a pesar de que te opongas, aunque todos los demás aleguen, es algo por lo que estoy dispuesto a morir, pero también es algo por lo que estoy comprometido a vivir y soportar por Cristo. Cualquiera pues que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dijo el Señor, padecerá persecución. Estoy dispuesto a levantar mis convicciones y las doctrinas de la palabra del Señor por sobre lo que la mayoría piensa, por sobre lo que la mayoría cree. Fue una mayoría que crucificó al Señor Jesucristo. Fue una mayoría que tomó las peores decisiones en la historia humana. La mayoría no siempre tiene la razón cuando es guiada por el corazón egoísta y por el enemigo de Cristo, que es el diablo. Así que no solo estos fueron débiles en momentos de crisis, sino que también fueron influenciables. Hoy en día están de moda los influencers. Como muchos jóvenes, y no tan jóvenes también, se dejan influenciar por los influencers. Es increíble cómo hoy en día las redes sociales manipulan a la gente. Y no solo a los jovencitos, a los adultos también. Llenándoles de temor, llenándoles de miedo, llenándoles de cosas que no son reales. Hoy en día, ¿verdad? Muchos, para saber, para conocer algo, recurren a las redes sociales, recurren a internet. ¿Será así? Y se googlea, ¿verdad? Sería mejor que los cristianos aprendiéramos a bibliar
en vez de googlear, ir a la Biblia, ir a la palabra del Señor. Aquí, hermanos, no aquí, están las respuestas a nuestras preguntas. Acá, en la palabra. Léela, estúdiala, compárala, acomoda lo espiritual con lo espiritual. Métete en la palabra, memorízala, medítala día y noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No necesitas tanto Wikipedia, YouTube, Google para que sean respondidas tus preguntas. Necesitas más de la palabra, más de la escritura. Es interesante hoy en día, como muchos creen, conocer tanto por haber visto un video de YouTube de un maestro, un fulano aquí por allá, por muy reconocido que sea, pero cuando tú le pides capítulo o versículo, no tienen ni idea de qué es lo que dice la Biblia. Saben lo que dicen los grandes personajes, los grandes historiadores, los padres de la iglesia, pero no saben lo que dice Dios en su palabra. Muchos cristianos hoy en día, creyentes en Cristo, que llevan tiempo en el Señor, ni siquiera han leído la Biblia completa. Tú te sorprenderías la cantidad de pastores que jamás han leído la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa. La leas cronológica, la leas por capítulo, la leas por libro, la leas como la leas, pero leerla completa. Desde en el principio hasta la venida del Señor allá en Apocalipsis. Amén. Sí, ve el Señor Jesús. Increíble. Y muchos creyentes que llevan años en el Señor y no la han leído completa. Eso, hermanos, es terrible, es triste. Y hace que seamos influenciables por la mayoría. En tercer lugar, no solo estas personas fueron débiles en el momento de la crisis, cuando las cosas se pusieron duras, ¿verdad?, difíciles, no solo fueron influenciables por la mayoría, porque dice muchos de sus discípulos ya no andaban con él, ese mucho implica una cantidad importante, sino que en tercer lugar, fueron débiles de carácter. Volviendo a nuestro texto allá en Juan capítulo 6, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ellos fueron débiles de carácter. Cuando las cosas se pusieron complejas, difíciles, cuando la gente empezó a murmurar de Cristo, no, pero ¿qué está hablando este tipo? No, sí, yo creo que ya se le subieron los humos a la cabeza. Y nos estará pidiendo mucho Jesús. Pero ellos fueron débiles de carácter. ¿Sabes por qué? Porque dice que volvieron atrás. En el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, literalmente dice, volvieron a lo de atrás. Volvieron a lo de atrás. Eso dice tal cual, literal, transliterado el pasaje que estamos viendo aquí. Volvieron a lo de atrás, a lo de antes. Es decir, toma cuenta, ya eran discípulos, ya estaban siguiendo al Señor, ya habían escuchado las palabras del Señor, venid a mí, y estaban ahí, ¿verdad? Ya habían dejado atrás su vida pasada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero volvieron a lo de antes. Volvieron al pasado. Volvieron a su vida antes de su encuentro con Cristo. ¿No ocurre esto muy comúnmente hoy en día en las iglesias? ¿No ocurre esto muy comúnmente en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor? Quizás tú eres uno de ellos, que ha volvido a lo de atrás. La Biblia nos exhorta, ¿te acuerdas? No lo vamos a buscar, pero en Lucas 9, cuando nos dice, si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. ¿Te acuerdas? Allá lo vimos en Lucas 9:62. No debemos mirar atrás. ¿Te acuerdas de la esposa de Lot? Por mirar atrás, por nostalgia, por pena, por lo que sea, se volvió una estatua de sal. Y paradójico, ¿no es cierto? Porque nosotros somos la sal de la tierra, pero para ser esparcida, para añadir sabor, sazón a la vida, no para quedar como un monumento a la mundanalidad y a la carnalidad. La Biblia nos enseña y nos exhorta a no ser como los demás y los demás. Porque a veces usamos este juego de palabras, ¿no es cierto? Bueno, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10,
habla de Demas como un hombre que desamparó al apóstol Pablo. Pero ese Demas antes había sido un discípulo de Cristo, un siervo del Señor. Incluso Pablo le llama a él en sus primeros días como un colaborador. Pero aquí al final de los días de Pablo, cuando las cosas ya se están poniendo muy complicadas, él dijo: porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. ¿Qué pasó con Demas? O podríamos preguntar: ¿qué pasó con los demás? ¿Dónde están? No los vemos. Cambiando el acento, ¿verdad? Sutilmente podríamos hablar de los demás como los demás, que aman quizás más las cosas de este mundo. Tal vez más tiempo ahí en la camita, ¿verdad? Tal vez 5 minutos más. Tal vez un partido de fútbol. Tal vez la visita de algún familiar. Tal vez una actividad recreativa. Los demás. ¿Dónde están los demás? Quizás esto mismo el Señor, viendo a muchos de sus discípulos retirarse, ¿verdad? O alguno de ellos quizás hizo la pregunta: ¿y dónde están los demás? Bueno, por algo el Señor quizás usó a este personaje, Demas, como ilustración de aquellos que, cuando las cosas se ponen difíciles, se evidencia quiénes realmente son verdaderos discípulos de Jesucristo. La prueba, la crisis. Allá en Timoteo, en 2 Timoteo 4, ¿no es cierto? Ya vimos el versículo 10 que hablaba de Demas. ¿Ya? Porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, y seguido de Tesalónica, y Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Pero miren lo que dice el 16. El apóstol Pablo al final ya de sus días, poco antes de perder la cabeza por el Evangelio, porque lo decapitaron. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, dijo Pablo, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. O sea, la primera vez que tuvo que defenderse, quedó igual que Cristo, solito. Porque a veces cuando las cosas se ponen difíciles, cuando ya no son tan fáciles, ni agradables, ni gratas, quedan los que realmente deben estar. Queda el trigo, ¿verdad? Y la paja se la lleva el viento. Decisiones difíciles, complejas. ¿Te acuerdas cuando Josué allá en 24, capítulo 24, encaró al pueblo diciendo: si Baal es Dios, id en pos de él? Y después dice el pueblo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, fueron decisiones clave, momentos clave, en momentos en que la gente estaba sirviendo a los Baales. Fue Elías, el que dijo: si Baal es Dios, seguidle. Pero si Jehová es Dios, id en pos de él. Fue Josué el que dijo, ¿verdad? Si quieren servir a los dioses de sus padres, vayan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya en Josué 24. 15. En cuarto lugar, ya vimos de que estos discípulos que se volvieron atrás fueron débiles en momentos de crisis, fueron influenciables por la mayoría, porque muchos de sus discípulos, fueron débiles de carácter porque volvieron a lo de atrás, volvieron a su vida antigua, lo que literalmente dice. Pero en cuarto lugar, tuvieron falta de comunión. Falta de comunión, porque ya no andaban con Él. Ya no andaban con Cristo. Y andar con Cristo implica pasar tiempo con Él, teniendo comunión con Él. Hubo una falta de comunión real, práctica en sus vidas. Un buen ejemplo de esto lo vemos en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Dice, voy a leer el versículo 18. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pero ven lo que dice el 19: manteniendo la fe y buena conciencia. Y mira lo que dice después: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice 1 de Juan? Habrían permanecido con nosotros. 1 de Juan
Otro pasaje, 1 de Juan 1, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 7, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Has oído el dicho: la Biblia te va a alejar del pecado? ¿O el pecado te va a alejar de la Biblia? ¿Estás leyendo tu Biblia todos los días? La oración te va a alejar del pecado, o el pecado te va a alejar de la oración. ¿Estás orando todos los días? El pecado nos aparta de lo que es la comunión con Cristo. Pasar tiempo con Él cuando Dios te habla a través de su palabra, cuando tú le hablas a través de la oración, cuando tú compartes con tus hermanos en congregarse habitualmente. Porque algunos, como dice Hebreos 10:25, no se congregan por hábito. Dice ahí: no dejando de congregarnos como algunos. Porque algunos tienen la costumbre de no congregarse, porque les incomoda tal vez estar con otras personas. Claro, porque no hay comunión. No hay comunión la luz con las tinieblas. Cuando tú te mantienes en comunión, en unión con los hermanos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos mantiene en una comunión con el Padre. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos. Si no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos. Y si los amamos, vamos a querer estar con ellos. Incluso por muy pecadores que sean. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor y la misericordia y el perdón son fundamentales en la experiencia cristiana. Aún por último, soportando a los débiles, dice Romanos 15. Siendo paciente para con todos. O como dice Pablo en otra porción, soportándonos unos a otros. Pero el amor se sobrepone a todo eso. Leer la Biblia, orar, congregarse, son asuntos básicos en la vida cristiana. Es lo primero que se corta cuando tú andas mal con el Señor. Es lo primero que se corta. Cuando tú andas mal, andas chueco, andas torcido, ahí andas turbio, como dicen algunos, ¿verdad? Lo primero que se nota, te dejas de congregar, dejas de leer la Biblia, dejas de orar. No te mientas a ti mismo. No puedes mentirle a Dios. No seas necio mintiéndote a ti mismo si no estás teniendo comunión con el Señor día a día. Entonces no estás en comunión con el Señor. No, es que yo cuando tengo tiempo me doy un pachatón ahí de alimento espiritual. No. La vida cristiana no es una bencinera donde tú cuando ya no tienes benzina te vas a llenar. La vida cristiana es un hábito. Día a día. Una comunión. Ellos no andaban con Él. ¿Y saben lo que probablemente ocurrió? Es que después volvían. ¿Cuándo? Cuando el Señor hacía sus milagros, ¿verdad? Ahí aparecían. Como a veces decimos, ¿verdad? Con el olor a torta todos llegan. O el olor a asado todos llegan. ¿Ocurre eso o no? Eso pasa en las iglesias bautistas. Aunque nos duele decir. Cuando hay una actividad y hay comida y todos llegan. No hay nada nuevo bajo el sol. Pasó con Cristo, no nos va a pasar a nosotros. Por los panes o por los peces. Por el abastero o el asado carnicero. Bueno, choripán o empanada, no sé. Pero el punto es que vivimos en comunión con el Señor, andamos con Él. El problema de ellos no es que nunca más, no es que le dieron la espalda a Cristo, quiero enfatizar eso. No es que le dieron la espalda a Cristo. No es que dijeron, no queremos nada, nos vamos al mundo. No necesariamente, algunos quizás sí. Pero seguramente la gran mayoría de ellos dijeron, no, vamos a ser cristianos eventuales. Ya diríamos hoy en día un cristiano de día domingo, ¿no? Un dominguero. ¿Sabe que un dominguero? El que va el domingo nomás. Escucha, saluda, se pone su mejor traje, lleva su Biblia bajo el brazo y se va. Y no sabemos nada más de él en la semana. Un dominguero, ¿no? Como la empanada, parece puro domingo. Y nada.
Bueno, seguramente muchos de ellos eran estas personas. La principal característica, hermanos, de los apóstotas es su falta de comunión o permanencia en Cristo. Como ya lo dije, allá en 1 Juan 2, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es la evidencia más concreta y más clara. Aquellos que abandonan el barco antes de que se hunda no son dignos de ser llamados tripulación de ese barco. Cristo ahora entonces hace lo que quizás pocos estarían dispuestos a hacer allá en Juan capítulo 6. Mira por favor lo que dice el versículo 67. Después, ¿verdad?, que muchos de sus discípulos se fueron, entonces el Señor se dio vuelta y miró a los 12. A los 12 que estaban ahí, a sus apóstoles, a sus discípulos más cercanos. Oh, menos mal que ustedes no se fueron, chiquillos. Pucha, ahí sí que se hubiera puesto complicada la cosa. ¿Eso fue lo que dijo? Gracias, hermanos, por no haberse ido. Gracias, de pasar. Buena onda. Un like para cada uno. No, hermano, mira, en el versículo 67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta pregunta, el Señor sabía los corazones de la gente, ¿no es cierto? Así que esta pregunta no es una pregunta de cortesía. Fue igual que la pregunta, ¿no es cierto?, anteriormente cuando Él preguntó: ¿esta palabra os ofende? ¿Tú crees que el Señor no tenía ni un ápice de necedad? Él cada cosa que hacía, cada cosa que decía, la decía con su qué. Así que cuando dijo esto, Él sabía lo que iba a pasar. Lo dijo para que todas las demás personas escucharan y entendieran que no hay nadie imprescindible en la obra del Señor. Yo he tenido amigos en el ministerio, pastores a los que he admirado por muchos años, que ya no están en el ministerio por causa del pecado y de la inmoralidad y del mal testimonio. Y duele en el corazón, pero ya no están, quedaron descalificados. Si le ha pasado a grandes hombres de Dios, te puede pasar a ti. El que piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Y ojo, que mientras más alto, más duele la caída. Más duele la caída. Así que lo miran sus discípulos y ustedes también. Siempre que predico este pasaje o pienso en este pasaje, no sé por qué viene a mi mente un pasaje similar que compartió un pastor amigo mío que está todavía en el ministerio, aunque con Alzheimer, y ya muy limitado, aún así todavía predica la palabra del Señor, pastor Enoch Gutiérrez. Él es mexicano. Entonces cuando él llegaba a esta porción, él decía que miró a sus cuates y les dijo: pues órale, pues órale, si quieren irse, váyanse. Y siempre viene a mi mente eso, con una ilustración muy vívida del impacto que tiene que haber sido para los discípulos. Pero ¿cómo toda esta gente que se está yendo ya nos está echando? Bueno, como a veces decimos, las puertas de una iglesia están tan abiertas para entrar como para salir. Nadie está obligado. La salvación es gratis en Cristo. A Cristo le costó, pero requiere un corazón voluntario. Fuera de ti, dijo Pedro. Si vemos, ¿verdad?, acá la respuesta, ¿quién es el que responde? No podía ser otro, ¿verdad? No podía ser otro. El apóstol Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Interesante, Me llama la atención porque cada vez que intervenía Pedro, siempre lo hacía con una declaración. Muchas veces inmadura, muchas veces así atarantada, ¿verdad? Pero aquí responde igual que Cristo. Se está pareciendo a Cristo, está madurando el muchacho. Responde con una pregunta. ¿Te das cuenta? ¿Te diste cuenta de ese detalle, no? Le responde con una pregunta: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Ya esa pregunta responde todo lo que el Señor quería saber. Esto significa: fuera de ti no hay nada. Fuera de ti no hay nadie. Fuera de ti yo no soy nada. Fuera de ti no hay nada, Señor. ¿A quién vamos a ir? Ya estamos contigo. Ya pasamos el punto de no retorno.
Ya estamos con el agua hasta el cuello, como quieras tú ilustrarlo. Pero Pedro expresó lo que realmente el Señor buscaba. Y luego añadió, Señor, ¿a quién iremos? Tú. Mira la respuesta, por favor, tan acertada de Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo había estado predicando en todo el capítulo 6 de Juan? Acerca de las palabras de vida eterna. Le quedó clarito el mensaje. Le quedó clarita la enseñanza. Le entró por aquí y no le salió por acá. Le quedó en el corazón. Tú, Señor, tú eres todo, tú eres el sustento, tú eres la vida, tú tienes palabras de vida eterna, tú nos vas a llevar a la gloria, tú nos vas a librar de este mundo pecaminoso. Y fuera de ti no hay nada. Cristo es la vida abundante. Cristo vino a dar vida y vida abundante, dice Juan capítulo 10. Y el Señor claramente expresó que en Él estaba el perdón de pecados y la vida eterna. Sus palabras son vida. Eso lo había dicho en el versículo 63 de Juan 6. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y de eso se aferró Pedro. No de su entendimiento, no de su capacidad, no de su conocimiento previo, de lo mismo que el Señor Jesucristo había dicho. En otras palabras, ¿sabes cómo respondió Pedro? Bíblicamente, conforme a la Escritura, porque se volvió un experto en la enseñanza de Cristo, porque la entendió y la aplicó a su propia vida. El diablo viene para hurtar, matar y destruir, dice Juan capítulo 10. Él quiere hurtar la gloria del Señor, destruir tu vida, matar tu alma. Cristo vino para dar vida y vida abundante. Él es la vida. Él lo es todo. Como dijo después el apóstol Pablo, desde que viva o muera, somos del Señor. Y los que quedaron realmente creían su palabra y la vivían. Mira lo que dice el verso 69. Esto lo responde Pablo, ¿verdad? Pedro, y siempre él responde por mí y por todos mis compañeros. Siempre fue así Pedro, ¿verdad? Y nosotros, ahí lo incluye. Y no sé si Pedro estaba mirando al Señor o mirando al resto de sus compañeros, y el resto de sus compañeros, ¿qué estaban haciendo? Qué bien respondido, ¿verdad? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué harás tú con respecto a Cristo? ¿Qué harás tú con respecto a lo que significa el discipulado? ¿Estás dispuesto realmente a ser un discípulo de Cristo? Es un buen momento para tomar una decisión. Es un buen momento para darse cuenta que no todos los demás nos van a acompañar. Es un buen momento para tomar una decisión espiritual y decir, hay cosas que tengo que cambiar en mi vida. Bueno, ahora es el momento. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias